Libro del profeta Daniel, capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: «Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego, ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado». Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. A pesar de nuestra tecnología, de los nuevos inventos sobre la inteligencia artificial, que quiere decir demencia artificial, y de los grandes avances en muchas áreas, que por cierto solo persiguen tener el dominio sobre cada aspecto de nuestra vida para someternos a un gobierno en la sombra tiránico, todavía no hemos podido superar las grandes obras del pasado, de las que algunas de ellas han perdurado durante milenios y llegan hasta nuestros días. Supongo que todo el mundo sabe cuáles son las siete grandes maravillas del mundo antiguo. Supongo que todos lo sabéis. Luego os lo voy a pedir que lo recitéis, pero os lo voy a adelantar. La primera es la gran pirámide de Giza, que está en Egipto. La segunda son los jardines colgantes de Babilonia, que es donde estamos. La tercera es la estatua de Zeus en Olimpia, Grecia. La cuarta es el templo de Artemisa, también llamada Diana de los Efesios. La quinta es la tumba de Mausolo, en Halicarnaso, que está en Turquía. Por eso cuando hablamos de una tumba, de un mausoleo. Pues viene de este hombre, Mausolo, que su tumba era una de las 7 maravillas del mundo. De ahí que luego se derive el mausoleo. El sexto era el coloso de Rodas. Y el séptimo, el faro de Alejandría, que está en Egipto. Los jardines colgantes de Babilonia eran una de estas 7 maravillas del mundo antiguo. Y se destacaba por su extraordinario esplendor, construidas en medio de un desierto. Fueron concebidas y creadas por la inteligencia creativa que Dios le dio a Nabucodonosor, un hombre dotado de gran agudeza mental, estrategia en el combate, sabiduría para gobernar un imperio, ingenio para levantar grandes obras de arquitectura, sensibilidad hacia el arte, las letras y las ciencias, es decir, tenía una mente estructurada para proporcionar la grandeza a un imperio en el que todos se sintieran contentos.
No sé si os suena familiar esto, porque hoy es a la inversa, pero en aquel tiempo no. La grandeza del imperio. Yo quiero pertenecer al imperio. Hoy nadie quiere pertenecer a su país, pero en aquel tiempo sí querían pertenecer al imperio. De ahí que la estatua que soñó Nabucodonosor, donde se exponían los imperios previos a la venida de Cristo, incluyendo el romano, tenía la particularidad de que destacaba el suyo. En la imagen que se le reveló a Daniel en el sueño, la cabeza de oro finísimo era el imperio caldeo. Ese era el símbolo de su grandeza y del extraordinario poder que Dios le dio. Pero no olvidemos que este imperio había surgido como un juicio de Dios ante la desobediencia del pueblo de Israel y de Judá. Lo que podemos ver en este análisis es que Dios envió sus juicios contra Israel a través de levantar un imperio que los arrasó. Así que Dios utilizó a los gobernantes de naciones vecinas para acabar con Israel. De esto profetizó Jeremías en el capítulo 21, el versículo 7. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Así que cuando entró allí el ejército caldeo, arrasó con todo. Se llevó a algunos cautivos, entre los cuales estaban Daniel y sus compañeros, posiblemente 100 o miles más, pero lo que era la nación la arrasó. En el versículo 21 también, perdón, en el versículo 10, nos dice, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová, en mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Pero nosotros somos los elegidos, sí, pero la desobediencia tiene consecuencias. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Así podemos observar cómo Dios usa a los gobernantes para ejecutar sus juicios sobre las naciones. No podemos decir, bueno, vaya gobernantes que nos han tocado. Bueno, ¿cómo está en la Iglesia? Eso es lo que había que preguntar. Porque esto no ha venido de casualidad. ¿Cómo estamos en Cuba, en Venezuela? ¿Cómo empezamos a estar en Europa? Esto no es casualidad. ¿Cómo está la Iglesia? ¿Cómo está la fidelidad del pueblo de Dios? ¿Cómo está la obediencia a su nombre? Porque si falla todo esto, exactamente es lo que ocurrió con Israel. Para la grandeza de su nombre, Dios siempre se reserva un puñado de hombres fieles. Y en esta ocasión hubo creyentes que mantuvieron su posición y no siguieron por el camino ancho de sus conciudadanos a los que abocaba toda la nación de Israel. Hubo familias que mantuvieron su posición delante de Dios. Entre estas familias, uno de sus hijos, Daniel, otro de sus hijos, Sadrach, Mesach y Abednego, que se nos citan aquí. Esto nos muestra que Dios no ha prometido, se muestran aquí, con todo lo que ocurrió cuando el imperio caldeo arrasó Israel. Esto nos muestra que Dios no ha prometido librarnos de las pruebas, pero sí ha prometido darnos consuelo y fortaleza en medio de ellas. Es de esa perspectiva que tenemos que afrontar las dificultades de nuestro camino sobre la tierra y avanzar con la confianza de que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Es que Cuba, a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Es que Venezuela, da igual, hermanos, y da igual el país en el que estemos. En unos hay dictadura y en otros hay dicta blanda, pero en todos está lo mismo. Quizá hoy no veamos toda la escena como Daniel y su compañero también estarían sin visibilizar qué pasaría con ellos cuando hubo todo este gran destrozo dentro de su nación. Pero luego la historia nos muestra otras cosas que son interesantes y cuando estemos en el cielo descubriremos el cuadro completo de la providencia y daremos gracias a Dios por su sabiduría, porque Él es el dueño de la providencia. Cuando llegamos a este punto de la historia, Daniel y sus compañeros tendrían poco más de 20 años. Poco más de 20 años. Y podemos ver cómo Satanás sigue persiguiendo a muerte a los hijos de Dios. Ya hemos visto cómo han sido arrancados de sus hogares y llevados a Babilonia, que estaba a más de 1000 kilómetros de Jerusalén. Cómo la providencia les sitúa en el contexto del palacio real, y allí son probados
de acuerdo a sus convicciones respecto a la ley ceremonial para que no participasen de la comida de la que comía el rey. Ellos se retrajeron a pesar de lo que esto podía suponer. Pero muchos de los otros judíos no hicieron nada, sino que comieron tranquilamente de la comida del rey. Era la comida del rey, vamos, los platos más suculentos. Así que no pusieron freno a nada. Después les encontramos como con el asunto del sueño de Nabucodonosor, hay un entorno donde se amenaza la vida de todos los astrólogos, sabios y adivinos de Babilonia. Y gracias a Daniel, a que Dios le revela el sueño, son librados de esta muerte. Y ahora vemos nuevamente el poder del mal, como aunque no pudo acabar con sus vidas anteriormente, ahora usa diversas artimañas para derrotar las convicciones y la vida de estos jóvenes mediante una astucia extraordinaria. Hoy vamos a ver lo que cuesta mantener en su lugar las convicciones y lo haremos mediante 4 puntos. Vamos a ver en primer lugar la estatua, en segundo lugar la adoración, en tercer lugar el decreto y en cuarto lugar la acusación. Vamos a ver la estatua. Desde que hemos cambiado el aire acondicionado estoy asado. La estatua. Nabucodonosor quedó bastante impactado por el sueño y la estatua enorme y terrible que en él aparecía. De manera que mandó construir la estatua. Allí vio el ejemplo, la estatua. La estatua tendría unos 30 metros de alta, es decir, estamos hablando de un edificio de 10 pisos, y 3 metros de ancha. Y era de oro, para mostrar el poder del imperio. No estás hablando con cualquiera, estás hablando con el emperador. Esta es mi estatua. A pesar de estas dimensiones y de estar hecha de oro, lo que se pretendía es proclamar la grandeza y el poder del rey. Esta decisión nos muestra que su orgullo se infló por lo que Daniel le había revelado en el sueño. Y esto nos enseña algunas cosas respecto al ser humano, al corazón del ser humano. Fijaos que en el capítulo 2 se concluye con la humillación del rey de Babilonia ante el Dios de Daniel y reconoce la grandeza del Dios de Daniel. Vimos que Nabucodonosor se quedó profundamente impresionado cuando Daniel le reveló el sueño y la interpretación, pero su impresión no produjo resultados permanentes. No, fue emocional. ¡Wow! Y se acabó el ¡au! Y se acabó ahí todo. No produjo efectos permanentes. Esto nos enseña y confirma, una vez más, que las emociones del corazón no corresponden a la conversión. Una cosa es algo emocional y otra cosa es algo que sea sentimental, que tú ames. Y aquí no se muestra una conversión del corazón. Nabucodonosor estaba profundamente impresionado, pero no estaba convertido. A pesar de sus palabras, no estaba convertido. No es lo mismo emocionarse con el Evangelio que convertirse de corazón por el Evangelio. No es lo mismo. Si Daniel hubiese hecho... Vamos a ponernos en una iglesia evangelicoide y tenemos a Nabucodonosor. Y Daniel hubiese estado predicando y hubiese dicho que levanten las manos todos los que aceptan al Señor. Pues Nabucodonosor, con todo lo que había pasado, hubiera levantado la mano. Que vengan aquí delante todos los que se han convertido. Y Nabucodonosor vendría aquí, delante de todos. ¡Wow! Se ha convertido Nabucodonosor. Anda, que no hay ilusos por la vida. Eso no quiere decir absolutamente nada. Porque, fijaos, cuando estoy hablando, por favor, que toquen el órgano. Música suave. Y empiezo a dar palabras lastimeras. Y cosas muy emocionantes de las Escrituras. Y en poco rato, la mitad de vosotros estaréis llorando. Yo también. Y por favor, levantaos los que queráis. Y se levanta aquí toda la iglesia. Pero si somos todos creyentes, pues sí, de eso estamos hablando. De que a través de las emociones y de una música sutil y adecuada, pueden hacer de ti lo que quieran. Pues esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Así que el exponer un sermón emotivo y luego al final decir a los asistentes que levanten su mano es bastante engañoso y perverso. Porque se pueden manipular las emociones y seducir a los oyentes, pero las emociones son pasajeras. Hoy somos 500.027 en la iglesia.
Pues no hay ni uno creyente, porque todos han sido envueltos por la emoción. Nabucodonosor quedó impactado, reconoció al Dios de Daniel, pero no estaba convertido, y el paso del tiempo demostró que esto era exactamente así. Este hombre seguía siendo su propio Dios, pero es que él era la cabeza de un imperio. ¿Cómo se le va a pasar esto por alto a Nabucodonosor? Pero si él era, luego veremos en capítulos más adelante, cómo él muestra realmente lo que es. Era un gran estadista, con un extraordinario poder que Dios le había otorgado, pero que él asumió como suyo propio. Ganamos las batallas por mi inteligencia, porque él no reconoce a Dios en ninguno de sus caminos hasta ahora. Sus extraordinarios logros, por acción directa de Dios, no le llevaron a darle gracias a Dios, que ya se le había mostrado a través del sueño, sino que le dieron los argumentos para construir este enorme ídolo dedicado a su grandeza y a su majestad. Esta es la condición del ser humano. Yo. El yo es estratosférico, a no ser que se conozcan las Escrituras, y entonces el yo se quita de en medio. Así que aquí tenemos la razón por la que los incrédulos permanecen en su incredulidad. Han levantado una estatua de su inteligencia, de su conocimiento, lo cual alimenta la soberbia y alimenta el egoísmo. Y el orgullo ni te cuento. Así que ahí tenemos al ídolo del incrédulo. Pero también sabemos que la obra que hace el Espíritu Santo anula por completo esta disposición del corazón. Por eso es imprescindible para la conversión la obra regeneradora del Espíritu. Y para eso vino el Espíritu Santo, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Esa es su obra. Regenera a aquel que estaba muerto, y entonces uno puede ver que no es absolutamente nada, salvo un miserable, eso sí. Por eso el Señor en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La Iglesia Católica dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que lo mejor que podemos hacer es ser pobres. Pero no dice esto la Biblia. Dice los pobres en espíritu, no los pobres en espíritu. Si el Espíritu Santo no hace una obra regenerando a una persona, es imposible que esa persona llegue a la fe. Por eso nos dice: bienaventurados aquellos que tienen conciencia de su propia indignidad. Estos son los pobres de espíritu. Aquellos que tienen conciencia de su propia bajeza. Aquellos que vienen humillados a los pies de Cristo, suplicando que aplique su misericordia y su perdón. Estos son los pobres de espíritu. A estos va dirigido. Así que Nabucodonosor, aunque sufrió una impresión muy profunda, en el fondo su corazón era idólatra. Nos sorprenden los datos acerca de las dimensiones de la estatua. El versículo primero nos dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. 6. Esto no está de casualidad. El número 6 en la Escritura es el número imperfecto. Se acerca al 7, pero no llega. Quiere ser el 7, pero no puede. Lucha por la perfección, pero es imperfecto. Nada puede hacer que le lleve a cumplir su propósito. En todo caso, quiere acercarse al 7 con el fin de imitar la perfección del 7, en el sentido de quitarlo de su lugar y ponerse el mismo. Eso es lo que quiere el 6 respecto al 7. Esta es la enseñanza general de la Escritura. Y esto es lo que está haciendo Satanás a través de Nabucodonosor. Quiere quitar a Dios de su lugar para ponerse él mismo. El Evangelio se proclama a todo el mundo para que obedezca a la fe. Pero es lo mismo que hace Nabucodonosor. Nos dice el versículo 4. El pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Es decir, el mismo mensaje del Evangelio. El Evangelio se anuncia a todas las gentes para que obedezcan a la fe, y es lo que hace Satanás. Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pueblos, naciones y lenguas. Este es un mensaje dirigido a toda la humanidad. A toda la humanidad. Él era la cabeza de un imperio. Por lo tanto, se dirigía a todo el imperio, que cubría casi todo lo que existía en el mundo conocido de aquel tiempo. Todos debían someterse
al dios de Nabucodonosor, que era él mismo. La estatua era su representación. De la misma manera que todos los seres humanos deben someterse al Dios Trino, que nos ha dejado sus mandamientos, así también Nabucodonosor pregonaba su grandeza de acuerdo al poder que ostentaba. Yo soy el Dios. Esto es lo que está diciendo. Esto también es lo que se persigue en nuestra época, porque al querer derrocar a Dios de todos los ámbitos de la existencia humana, son los poderes de este mundo, con su príncipe Satanás a la cabeza, los que imponen su moda de pensamiento para que todos nos arrodillemos ante las ideologías que surcan este mundo. Que seamos progres, guays, sectarios, andrógenos, tatuados, que seamos todo lo que todo el mundo es. Pero eso es ponerte de rodillas delante de lo que todo el mundo se pone de rodillas. Tienes que arrodillarte ante la moda de pensamiento que demanda obediencia y sumisión, y no puedes decir nada en contra. Pero esto es lo que está proclamando Nabucodonosor. Es así como obtendrás la felicidad. No tendrás nada y serás feliz. ¡Feliz! ¿Quién no quiere ser feliz? Y nos inundan con temas de sentimentales, mejor dicho, emocionales, sensacionalistas. Es así, desde luego, como irás camino al infierno. Pero como ellos no creen en todo lo que tiene que ver con el ámbito espiritual, insisten en que nada existe. Por supuesto, Dios no existe, porque ellos lo dicen. Y tú no puedes decir nada a favor de Dios. Vete a un centro educativo a hablar de Dios. Ya que hablan de los drag queen y dejan a los niños con los drag queen, permíteme que yo tenga una clase para hablar de la creación, por ejemplo, desde la perspectiva de Dios en su palabra. Eso no ocurrirá jamás. Pero los drag queens sí que están ahí. Esta estatua de oro contenía también otro significado, porque el oro es un metal que brilla. La estatua brillaba, desprendiendo un fulgor ante la vista de los hombres que había allí delante para exaltar la gran majestad del rey. Pero el propósito de Satanás detrás de todo esto era hacer una imitación blasfema de Cristo. Porque ¿no es Cristo el Rey de Justicia? ¿No es en su luz donde vemos la luz? ¿No es aquel que brilla en medio de la oscuridad? ¿No se llama a todas las naciones, pueblos y lenguas a que hinquen sus rodillas en adoración a su nombre? Pues aquí lo tenemos, que es exactamente lo que está ocurriendo. De manera que una a una se imitan las grandezas del Dios Trino para ser aplicadas como respuesta a la egolatría y al orgullo del hombre, retorciendo el mensaje y queriendo ser como Dios, poniéndose en el lugar de Dios, hablando como Dios y recibiendo el tributo de adoración que Dios tiene. Este hombre no conocía a Dios, pero conocía perfectamente el corazón humano, perfectamente. Y sabía someterlo a su capricho egolátrico para ensalzar su soberbia y su orgullo, sometiendo a todos sus súbditos bajo sus pies en una adoración profana a un Dios falso. Así que vamos a ver en segundo lugar la adoración. Como buena ceremonia religiosa, no lo que hacen los evangélicos, que eso no vale para nada, pero aquí tenemos a gente que tiene cerebro. Como buena ceremonia religiosa, se llevó a cabo en un día de fiesta para celebrar esta dedicación. Los cristianos todavía no se han enterado de que existe algo así como el cuarto mandamiento, que contiene indicaciones precisas sobre el día del Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, no harás en él obra alguna. Esto la mayoría de los cristianos no lo saben. Pero estos paganos sí que sabían que era el día de adoración y iban a estar ahí. Así que lo que los cristianos no saben, resulta que lo saben los paganos. Nos dice el versículo 3 que fueron pues reunidos ante este gran espectáculo, que era el día de la dedicación de la estatua. Fueron reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Estamos hablando de la crema de todo el imperio. Aquí están todos los grandes, todos los que tenían poder político y autoridad. Era el día de la dedicación, el día en el que hablarían los oradores sobre el gran imperio caldeo y sus conquistas espectaculares. Todos estarían postrados ante su estatua, a la que sin duda
le estarían atribuyendo poderes extraordinarios, como hacen los católicos con sus vírgenes, que todas hacen milagros. Pues más milagros hacía esta imagen. Hablarían de ella como si fuera una entidad viviente con poderes reales, como si pudiera contestar oraciones, como si pudiera protegerlos, como si pudiera darles prosperidad, como si pudiera darles victorias en la guerra, como si pudiera curar sus enfermedades, porque esto es todo lo que hacían los ídolos paganos, y este es uno más, pero este es el que más. Así nos dice el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 1, a partir del versículo 10, que el imperio caldeo escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Aquí lo tenemos. Gracias a la estatua de Nabucodonosor tenemos el dominio absoluto en nuestro imperio. Era volverse al enfoque de la religión desde el Estado. Estamos rindiendo culto al gran poder de Babilonia, que nos ha hecho fuertes y poderosos. Y aquí tenemos la representación simbólica en esta estatua de 30 metros de altura y de oro. Desde luego, cuando a la masa se le dirige por un camino, es bastante difícil hacerla cambiar, bastante difícil. Esto dura hasta nuestros días, porque el hombre es exactamente el mismo. Cambia el collar, pero no cambia el perro. En aquel tiempo todos eran muy religiosos. Y la clase gobernante se apoyaba en esta idea para imponer su criterio, por supuesto en beneficio propio. Hoy todos son muy demócratas, pero en realidad no quieren decir democracia, quieren decir demagogia, para hacer exactamente lo mismo que hacían en tiempos de Nabucodonosor, porque cuando no hay principios y solo engaño, que es donde estamos, solo hace falta que aparezca un tirano para aplaudirle, sea lo que sea que haga. Y ahí es donde estamos. El asunto es que nosotros tenemos un compromiso con la verdad y debemos estar atentos para ser luz, para iluminar el camino por el que andamos y así evitar caer en las garras del mal. El mal lo rodea todo. No vamos a poder extirpar el mal, pero sí que vamos a poder luchar en nuestro contexto contra el mal y su invasión. Fijaos que en esta llanura de Dura, y estamos hablando en una zona prácticamente desierta, todo estaba bien organizado para tan gran acontecimiento como si se tratase de un verdadero culto de adoración. Con toda solemnidad, no como los evangelicoides, que hacen de la adoración una pantomima y la reducen al absurdo, sino que allí había un entorno adecuado, con un ambiente adecuado, una exaltación emocional adecuada y sensacionalista, para que el hombre, todos los que allí se congregaban, disfrutasen de la adoración. Ve multitud de instrumentos musicales. ¿Qué más quieres? Al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro. Así que aquí vemos los elementos que forman parte de una adoración idolátrica. ¿Qué ocurre en las iglesias? Pues que tienen todo tipo de instrumentos musicales. Pero es que eso define una adoración idolátrica. La define. Es exactamente lo que están haciendo. Hay multitud de instrumentos en los cultos de adoración, en multitud de iglesias. Pero esto es una adoración pagana. Por tanto, esta gente debería inquietarse de que están inmersos en un culto pagano. Desde luego es lo que más le gusta a la carne. Desde luego, si nosotros estuviéramos, bueno, nosotros no, si ellos estuvieran en aquella llanura de Dura, estarían disfrutando al máximo de todo tipo de instrumentos musicales, que había de todo, y además los sabían tocar. Pero esto es un culto idolátrico. ¿Qué hacen tantos instrumentos musicales en un culto de adoración al Dios Trino cuando Él los prohíbe? Los prohíbe. Luego en la serie sobre la doctrina de la Iglesia veremos los instrumentos en la adoración. Pero esto está prohibido. Algunos dicen, por supuesto, que en el libro de los Salmos se mencionan instrumentos musicales para adorar a Dios. El Salmo 150, ¿qué os crees? Todo el firmamento que adore a Dios con todo tipo de instrumentos. Como la ignorancia no tiene precio,
no han llegado a la deducción que en el templo eso jamás se hizo. Hombre, si estás en la calle y es un día de fiesta solemne como hacía Israel, porque era una nación, se puede permitir eso en la calle. Pero en el templo esto nunca ocurrió. En las sinagogas nunca ocurrió. En los datos que nos dan los escritos del Nuevo Testamento, nunca ocurrió. Entonces, ¿por qué hoy se levantan en numerosas iglesias para decir, sí, todo tipo de instrumentos musicales que alabe a Dios? Pero si esto está prohibido en la Escritura. Léete la Escritura. En el culto público de adoración a Dios se requiere solemnidad, quietud y reverencia. Esto es lo que se requiere. Si nos vamos estudiando cualquier texto de las Escrituras que hablan sobre la alabanza, encontraremos esto cuando la iglesia reunida está rindiendo culto a su Dios. Es cierto que en el culto público una de sus partes es la alabanza, que sale del corazón de su pueblo, con himnos, con salmos y con cánticos espirituales, dice Pablo. Pero venimos a la casa de Dios a adorar, no a ser llevados por los sonidos sensacionalistas que llevan a la gente casi a bailar y que disparan las emociones. Esto no es de aquí. Y cuando todo esto está ocurriendo, lo que afecta es a la predicación, porque cuanto más estruendo hay de todo esto, el tiempo de la predicación disminuye. Y se acaba diciendo, bueno, si nos da tiempo, vamos a predicar. Si nos da tiempo, pero a lo mejor no nos da tiempo. Pero si es la predicación el medio que Dios usa para formar a los creyentes y llamar a la salvación a los perdidos, ¿cómo vamos a quitar la predicación, que es el punto fundamental del culto de adoración? Pues sí, en esas estamos. Pero lo que ocurre en la llanura de Dura nos es sumamente familiar, porque al son de la música la gente se deja llevar y se va postrando ante la imagen, lo cual nos lleva en tercer lugar al decreto. El orgullo de Nabucodonosor era extraordinario, desde luego se lo podía creer de verdad. Él era la cabeza del mayor imperio conocido y para que todos reconocieran su poder, emitió un decreto por el que ordenó que todos se postrasen ante la estatua. O de lo contrario, esto es libertad, serías arrojado a un horno de fuego, pero extraordinario. Es lo que hacen los que están en las altas posiciones del poder, donde se extralimitan en su autoridad y quieren imponer su gobierno sobre las conciencias de sus súbditos con base a sus propios intereses de dominio. Entonces aquí tenemos que tener bastante cuidado, porque mucho de lo que están diciendo desde las altas esferas del poder de todas las naciones afecta a la conciencia. Entonces solo Dios es el dueño de la conciencia, nadie más. El pastor, por supuesto que no. Y el gobierno civil, vamos, ni soñando. Este es uno de nuestros asuntos a defender. Pero esto nos resulta bastante familiar. Desde luego no hemos avanzado mucho a pesar de la cantaleta de la justicia social, que la tienen que repetir como papagayos a ver si la gente se lo cree, porque no es creíble, porque hacen exactamente todo lo contrario, solamente tienes que observar. La advertencia de un horno ardiente pretende infundir terror, como terror infundía la imagen que Nabucodonosor había soñado. Es el mismo temor que hoy podrías tener si recibes una carta de Hacienda y te dice que te va a hacer una inspección. Vamos, date por muerto, no tienes ninguna posibilidad. Y en cuanto hagan así, ni existes. Evidentemente los tiempos han cambiado, pero el terror no te lo quita nadie. Así que este horno era simplemente el antojo de un déspota manipulando las emociones y ligando el poder y la prosperidad de Babilonia con su persona. Yo. Esto tampoco es nuevo, porque ya habréis oído que cuando se ataca a alguno de los altos gobernantes de nuestra época, ellos dicen que la democracia está en juego, porque parece ser que ellos son la democracia, aunque realmente son la demagogia. Y efectivamente, la demagogia sí que está en juego, pero no la democracia, porque ellos son demagogia. Este culto idolátrico conllevaba un protocolo majestuoso, donde todo tenía el objetivo de estimular los sentidos. Aquí lo tenemos, los sentidos. Es aquí donde la falsa religión tiene sus mayores seguidores. Una extraordinaria orquesta musical para provocar un arrebato sensacionalista al nivel de los grandes músicos de hoy. Taylor Swift, estos eran mucho mayores.
y no cobraban un euro, que lo sepáis. Todo era gratis para el imperio. Todos estaban rodeando esta imponente estatua dorada. Y a pesar de toda esta importante grandeza, el rey tenía que amenazar a la gente que si no se arrodillaban, los iba a echar al horno de fuego. Esto sí que era poder de convicción. Es como los españoles, cuando descubrieron el Nuevo Mundo, decían los católicos que allí se convertía la gente rapidísimamente. Es o te conviertes o te corto la cabeza, y todos se convertían. Esto es un milagro. Y esto es exactamente lo que está haciendo Nabucodonosor. Quien no se arrodille va directamente al horno de fuego. Ellos ya sabían que no vivían en libertad y tenían que hacer sí o sí lo que el rey les obligase a hacer. Pero el problema de hoy es que la gente cree que vive en libertad, cuando no es así. Nos están manipulando por todos los medios, a todas las horas y de todas las formas imaginables. Están manipulando las conciencias para que se piense y se actúe de una determinada manera que desde muy arriba están dirigiendo absolutamente todo para que sea así. Entonces nosotros como cristianos tenemos un reto por delante importante. Hay una ola reaccionaria por la que se niega la existencia de Dios. Y si tú dices que crees en Dios, debes ser marciano o por lo menos haber nacido en la cara oculta de la luna, más o menos, es lo que piensan. Se niega el poder creador de Dios, porque Dios no ha podido crear todo esto. No se admite una mente inteligente. No, esto es todo por azar. Es decir, uno ve toda la creación y es todo de casualidad. Como ya he dicho muchas veces, es que mi teléfono se creó de casualidad. Todo de casualidad. Y el software también. Todo de casualidad. Por supuesto desprecian la palabra de Dios. Por supuesto se rebelan contra sus mandamientos. Y todo esto lo venden como libertad. Es que somos libres, por eso no creemos en Dios. Somos libres. Eso dice Satanás. Pero los que deberían proteger la verdadera religión no lo hacen, porque el gobierno está para proteger la verdadera religión. Pero fijaos lo que dice el Salmo 2, en el versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos saber absolutamente nada de Dios. Nada. Esto es lo que piensa el poder político. Así que, conociendo su estrategia, tenemos que armarnos de argumentos bíblicos, lógicos y legales para derribar sus fortalezas en el entorno donde Dios nos ha puesto. Y tenemos que luchar contra todo esto. Llegamos a nuestro cuarto punto. La acusación. A través de la inmensa muchedumbre había confidentes. Creo que en Cuba están habituados a esto. A los, no sé cómo se llaman allí, pero los chivatos. Había confidentes que estaban entre los astrólogos y toda esta clase dominante. Aquellos que debían dar gracias a Daniel y a sus compañeros de seguir con vida, porque gracias a Daniel, ya que reveló el sueño, no los mataron. Pero ellos estuvieron verificando quién no estaba adorando la estatua del rey. Versículo 12. Le dijeron a Nabucodonosor: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Fijaos que sabían perfectamente quiénes eran, qué hacían y qué cargo ocupaban. Además sabían sus nombres, porque los detallan también. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Pues vaya personas que has puesto dirigiendo tus negocios, cuando no te rinden culto. En este recuento histórico no aparece Daniel. Están sus tres compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, pero Daniel no está. Es probable que sus altas responsabilidades le tuvieran ocupado en algún lugar lejano del imperio, y con los medios de comunicación y de transporte que había en la época, pues no le diera tiempo llegar a este gran evento. Así que es por esa razón solamente se mencionan a los tres compañeros de Daniel. Pero ya que ellos se habían quedado como administradores de la provincia de Babilonia, ellos sí que vemos que estaban entre la muchedumbre, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos sí que saben
¿Por qué han sido convocados en la llanura de Dura? Han oído las instrucciones, conocen la amenaza. En medio de aquel gran gentío, escuchan la música y ven a todos los demás ponerse de rodillas cuando eso está ocurriendo, entre los cuales había muchos judíos, muchos. Pero solo ellos permanecieron en pie. Solo ellos permanecieron en pie. Los demás se arrodillaron. Solo tenemos que imaginarnos una gran extensión completamente llana, porque además se nos dice que era una llanura completamente llana, con una estatua colosal en el centro, una gran multitud de personas con coloridos ropajes y que al son de la música se arrodillan todos de repente ante la estatua. Pero para sorpresa de todos, hay 3 que no se arrodillan, lo cual canta bastante, porque es una llanura. Es decir, si no te pones de rodillas se te ve rapidísimamente, y es exactamente lo que ocurrió. Fue tan evidente la conducta de estos 3 hombres que no pasó en absoluto desapercibida. Pero estos 3 hombres conocían perfectamente la ley de Dios. La cristiandad no. Pero estos sí, conocían perfectamente la ley de Dios y sabían lo que decía el primero y el segundo de los mandamientos. Lo conocían perfectamente. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Éxodo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y ante este conocimiento, ¿qué hacen estos 3 hombres temerosos de Dios? No se ponen de rodillas. La palabra de Dios estaba completamente clara en sus mentes. Ellos sabían con precisión lo que Dios requería de su pueblo, y por eso no se sometieron al edicto real, lo cual evidencia la necesidad de conocer a fondo, para empezar, los mandamientos, algo que la mayoría de la cristiandad no lo sabe ni recitar. Así que debemos conocer los mandamientos. Debemos conocer los principios que se derivan de ellos para poder obedecer a Dios. Es por eso que estos 3 hombres jóvenes permanecieron en pie sin arrodillarse. En todo esto también había una mezcla de política y de religión, porque adorar a la estatua era un reconocimiento del poder de Nabucodonosor, de la grandeza de su reino, pero también del poder de sus dioses. También del poder de sus dioses, porque le atribuían la fuerza que ellos tenían a su Dios. No arrodillarse ante la estatua no solamente era un acto blasfemo para ellos, sino también de insumisión y de rebeldía desde un punto de vista político. Así que esto llevaba bastantes asuntos a la vez. Todos tienen que creer y someterse a lo que diga Nabucodonosor, el rey. Él es quien impone a las conciencias los asuntos que se deben creer, como hoy se impone a las conciencias lo que debes creer. Debes creer que Dios no existe, como todo el mundo sabe. Debes creer que estamos aquí por casualidad. Y debes creer muchas cosas más que si empezamos a hacer una lista no acabamos en lo que nos queda de día. El asunto es que si tú defiendes la existencia de Dios, ya se han preocupado socialmente de ridiculizar y despreciar a quien asume esa posición. Completamente despreciados. Quedas catalogado como marginado. Hoy dices que venimos del mono y todo el mundo se lo cree, todo el mundo lo sabe. No hay más que mirarse al espejo, de algunos sobre todo. Hoy dicen que Adán y Eva no existieron y que la creación es una fábula para niños. Lo peor es que lo dicen desde las iglesias. Y si no lo aceptas, es que tu mente no funciona bien. Porque ¿cómo puede ser eso, que una serpiente le hablara a una mujer? Eso es de fábulas. Pues anda, que hable un burro no te quiero ni decir. Y burros tenemos que hablan todos los días. No es por nada. Satanás utilizó desde el principio el camino del engaño para conseguir sus propósitos y encuentra un terreno muy abonado en el corazón humano para fomentar la enemistad contra Dios y alimentar el orgullo y la soberbia. Como también lo encuentra entre el mundo cristiano, donde la ignorancia es superlativa y por eso en sus cultos hay una falta enorme de argumentación lógica y bíblica
hacen y llevan a cabo cultos paganos, cultos idolátricos. No hay un ídolo físico, pero todo lo que hacen es de un culto pagano. Y como ya hemos dicho en otros sermones, si no adoras a Dios, estás adorando a Satanás, que es exactamente lo que están haciendo. En la mente de este rey pagano hay una falta tan grave que se puede cometer contra él como no inclinarse ante la estatua. Y esto, por supuesto, solamente podría ser castigado con la muerte. ¿Y qué sucedió? Que ante tal amenaza, todo el mundo se puso de rodillas. ¿Cómo no? Todos se postraron, menos estos 3 jóvenes judíos que hemos mencionado y que no estaban dispuestos a hacer concesiones sobre sus convicciones. No había ninguno más de los miles que fueron llevados a Babilonia que se mantuviese en pie. Ninguno más. Pero había muchos judíos. Ninguno más lo hizo. Ninguno más. Y esto es bastante interesante. Porque ¿os acordáis quiénes fueron los que mantuvieron su posición en la comida? Que era un asunto ceremonial. Fueron fieles en lo poco. Los otros judíos que estaban allí en el palacio dijeron, bueno, tampoco vamos a ser tan estrictos, ni legalistas. Estos, Daniel y sus amigos, son muy estrictos y legalistas y lo cogen todo a rajatabla. Nosotros no. Filete de cerdo, por favor. Y comieron todo lo que se les ocurrió. Pero quien no es fiel en lo poco, es imposible que sea fiel en lo mucho. Entonces, todos aquellos que participaron de toda la comida idolátrica que en el palacio real de Nabucodonosor se estaba sirviendo para todos, y de los cuales Daniel y sus compañeros no quisieron tomar, fueron estos mismos los que también en la llanura de Dura se pusieron de rodillas. También fueron los mismos. Quien no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Y todo está en los detalles, los detalles, los detalles. Todo está en los detalles. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues a la regla general que se establece también en la Escritura. Si el corazón no obedece en las pequeñas cosas, es imposible que obedezca en las grandes. Imposible. Si no eres fiel en lo poco, tampoco lo serás en lo mucho. Si en los detalles muestras falta de fidelidad, pues cuando venga algo gordo, exactamente eso es lo que ocurrirá, falta de fidelidad. Porque en los detalles damos el mensaje de lo que realmente hay en nuestro corazón. Cada vez que ante las cuestiones pequeñas somos permisivos, aceptamos desobedecer a Dios. Bueno, es algo insignificante, pero estamos desobedeciendo a Dios. Si permitimos que esas cosas pequeñas sean pasadas por alto, nos engañamos a nosotros mismos a sabiendas, lo cual es una evidencia de que en nuestra vida la fidelidad y la obediencia a la fe y el sometimiento a la palabra de Dios son muy débiles, por no decir inexistentes. Y esto es una nota de alarma importante. Es como cuando vas en tu coche y se encienden los pilotos. Puedes seguir todavía caminando, pero debes ir lo más pronto que puedas a un taller porque ahí hay un problema grave. Así que la mayoría de los judíos que fueron cautivos allí asumieron cierta complacencia con lo que ocurría con la ley ceremonial. Cuando llega esto que afecta directamente a la ley moral, primero y segundo de los mandamientos, fueron unos cobardes. El asunto es que cuando eres permisivo con las pequeñas cosas, con las grandes eres un cobarde. Esta es la regla. Cuando eres permisivo con las pequeñas cosas, con las grandes eres un cobarde. Y así empezamos a sumar justificación sobre justificación una y otra vez para no hacer nada en consonancia con los principios. Y entonces estamos muertos. Siempre tenemos razones para no hacer lo que corresponde a nuestro deber. Siempre hay una justificación para evadirnos de nuestra responsabilidad. Siempre hay algo que nos puede llevar a incumplir el compromiso. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? No es nada fácil tener el valor de ser distinto. Hoy los jóvenes, yo soy distinto. Llevan 7 rastas y todo el brazo va tatuado. Pero si haces lo mismo que todos, ¿cómo que eres distinto? Sí, soy distinto. Yo pertenezco a la tribu de los cherokees. Vaya.
Pero ninguno le da por decir yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Y esto lo llevo clavado a sangre y fuego. No es nada fácil tener el valor de ser distintos, y mucho menos un grupo de jóvenes como este, que apenas pasaban los 20 años. Sadrac, Mesac y Abednego. Pues fueron distintos. Nos da bastante pena ver a jóvenes que han estado en la iglesia correr tras la corriente de moda y no plantarle cara al engaño. Son muy hombres para el mal, o sea, hacen lo mismo que todos, pues vaya hombres que tenemos. Estamos en un ejército, todo el ejército huye. Yo también huyo, pero entonces vaya ejército que tenemos. Nos da bastante pena que ante el engaño colosal de nuestra época no haya creyentes valientes, ni iglesias valientes para defender la vida, la libertad y la verdad. Nos da bastante pena. Nos da mucha más pena que no se profundice en la Escritura para tener argumentos sólidos y convincentes para atacar las corrientes de moda en los entornos donde de forma natural podemos hacerlo. No vamos a irnos a la política, salvo que alguno el Señor lo llame y se dedique a ver si le pegan 4 tiros. Pero los demás estamos en nuestros trabajos y es desde allí, desde donde podemos llevar la luz, en nuestros trabajos. Si alguno llega en el ejército general, estupendo. Pero es en el contexto de nuestro trabajo, de forma natural, donde podemos llevar la luz. No es fácil ir en contra de la corriente. No es fácil no hacer lo que hace todo el mundo. Sobre todo cuando vemos que la cristiandad en general corre por el camino ancho igual que todos. Vamos, creo que van los primeros. Pues vaya futuro que nos espera. El mundo también tiene su horno de fuego. También lo tiene. Tiene un horno de fuego para los que deciden portarse como hombres y mujeres con valor. Pues ya sabéis que nos espera el horno de fuego. ¿Vas a defender a tus hijos en el colegio? No te digo nada lo que te espera. ¿Vas a defender tu posición en el trabajo para no engañar a los clientes o para hacer las cosas ordenadamente? Pues no veas la que te espera. Ah, que trabajas en la administración pública donde la mayoría son unos vagos y tú vas a trabajar. Pues no te digo nada lo que te espera. El mundo amenaza con su horno para los que toman la determinación de actuar con valentía. Eso es algo que el mundo no soporta. Y la evidencia es que o te unes a ellos o ellos acaban contigo. Pero luego todos somos muy buenos, ¿eh? La justicia social, que no siempre ve por delante con la justicia social y te has ganado a todos los que te rodean. Pero luego la aplicas y allí nadie sabe de qué estás hablando. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Eres de los que, como estos 3 jóvenes, no doblan sus rodillas ante las insinuaciones y engaños de este mundo, ante la demagogia que nos envuelve? ¿O eres uno más de esos miles de judíos que buscaron sus justificaciones para poder doblar sus rodillas tranquilamente ante la estatua de Nabucodonosor, léase, ante los ídolos de este mundo, y te dejas llevar por la corriente? ¿Dónde estamos? ¿Con Sadrac, Mesac y Abednego o con los miles de judíos que se pusieron de rodillas cobardemente? Las armas que tenemos para combatir todo este mal están en las Escrituras, pero tenemos que conocerlas, tenemos que dominarlas, tenemos que tener la argumentación lógica y bíblica para defendernos de todo el ataque al que somos expuestos. El primero contra la idea de Dios. Dios no se toca, como la Iglesia no se toca, y tenemos que hacer una defensa contundente de Dios y de su palabra. Tenemos que huir de la sensiblería infantil que pulula entre el mundo cristiano, del sensacionalismo, del buenismo, del misticismo, que estamos en la guerra. Cuando yo era jovencito, hace 5 o 6 años, por supuesto, nadie iba a la guerra. No, todos eran pacifistas. Eso sí, se chutaban droga tutiplén, pero llevaban una margarita en la boca. Porque paz, paz, paz. Llegamos a nuestra época y está todo el mundo con las ametralladoras. Pero aquí, ¿qué está pasando? Lo cual nos muestra el nivel de demagogia y de lavado de cerebro que se hace a las sociedades. Así que antes eran todos muy pacifistas. Y ahora todos se arman hasta los dientes para la guerra. Pero aquí, ¿a qué estamos jugando? ¿Dónde tiene que estar el cristiano? Pues ni en un lugar ni en el otro.
Nosotros somos llamados a ser pacificadores, que no pacifistas, y llevar la palabra de Dios con argumentos consistentes para desmontar toda la demagogia que en todos los ámbitos se cierne sobre este mundo. Por eso Pablo, leíamos en la introducción, nos decía: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque el diablo no descansa. Utiliza el poder político para cumplir sus propósitos. ¿O no recordáis en la tentación lo que le dijo el diablo al Señor? Todas las naciones del mundo te daré si postrado me adorares. ¿Por qué se dirige a las naciones? Y no dice, te daré todo el mundo. No, no, no. Porque en el poder político está el germen del mal. Por eso. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cuál es el día malo? Bienvenidos, estamos en él. Ahora tenemos que luchar, pero tenemos que armarnos con la palabra, conocer la palabra, dominar los argumentos de la palabra y enfrentarnos a un mundo que aborrece la palabra, aborrece a Dios y te aborrece a ti. Así que tenemos bastante con lo que luchar. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra todas estas argumentaciones que nos llevan a ver el mundo en el que vivimos, que no ha cambiado nada desde los tiempos de Nabucodonosor, que sigue habiendo el mismo nivel de demagogia, el mismo nivel de querer ocupar tu trono, de destronarte de todos los lugares en los que debes estar, de quitarle a tu pueblo la adoración correcta y de usurpar absolutamente todo lo que tiene que ver contigo. Así que te suplicamos que nos des argumentos y fuerzas en la batalla, para que en nuestro hogar, para empezar, sea un entorno donde Dios sea adorado, que en nuestra iglesia no perdamos los distintivos cristianos y podamos seguir defendiendo la fe y predicando el Evangelio, y que cada uno de nosotros, en los trabajos y en las actividades que tenemos lícitas en este mundo, que también nos ayudes a dar luz cuando la oportunidad se abre ante nosotros. Ayúdanos en todo esto, te lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.